tres pilares básicos que han determinado mi hobby de tipo general, de fabricar cosas. En primer lugar, siempre me han gustado las miniaturas. No me pregunten por qué, nunca lo supe. Y en segundo lugar, y tampoco supe por qué, siempre me ha gustado hacer cosas. Terminar el día con algo tangible que pueda tocar que hice durante ese día. Y por otro lado, y eso sí tiene su explicación, el gusto por el trabajo manual y el uso de las herramientas y el cuidado por el trabajo delicado. Eso se deriva de que cuando yo era muy chico, muy criatura, mi padre me sentaba ahí sobre la mesa donde estaba trabajando en un lugar privilegiado y yo lo veía hacer esos trabajos y me encantaba. Entonces, el amor por el trabajo manual proviene de allí. Pero en el caso del vapor, mi abuelo, que de joven había trabajado con esas máquinas así en su época de juventud, me hablaba de ellas y a mí me quedaban esas imágenes. Además, cuando era chico también, mi padre me compró una calderita a vapor, que todavía la guardo, y jugaba con eso, y supongo que todo eso hizo que fuera naciendo un amor por el vapor. Y ya un poco de más grande, viendo esas máquinas, que a las que yo les encuentro una especie de atractivo romántico, si se quiere, encuentro poesía y gracia en los movimientos lentos, esos vástagos que van y vienen armoniosamente, los juegos de las combinaciones mecánicas que se pueden ver. Bueno, eso a mí me produce un gran placer. Entonces, probablemente todo esto se fue cimentando a lo largo del tiempo y me llevó a que, cuando pude dedicarme al hobby después de terminar con mi vida profesional por jubilación, entonces sí, ahí prácticamente la mayoría, casi el denominador común de todos los modelos de la colección es el vapor. ¿Cuál es mi preferida? Es como preguntarle a un padre cuál es su hijo predilecto. Es muy difícil. De todas maneras, yo elegiría tres. Uno es este carro de bomberos que tenemos allí. Los otros dos son un auto que es característico del modelo que funcionó, que se hizo alrededor de 1920, un Stanley. Y el último sería un antecesor de las locomotoras, una protolocomotora. Yo creo que esos serían mis tres predilectos. Ahora, ¿por qué? Esto está relacionado con la forma en que yo fui eligiendo a lo largo de toda mi vida cuál era el próximo modelo a fabricar. Y para eso tenía que encontrar algo que me motivara y que podía surgir del lugar más impredecible. En donde surgiera, siempre aparecía algo que es como si me pegara en la cabeza y me dijera, acá estoy yo, esto tengo que ser tu próxima reproducción. Y ahí en general la razón es, primero porque tiene que ser algo que a mí me resulte armónico, armonioso, que me resulte agradable visualmente, que tenga en lo posible una importancia relativamente grande en todo lo que ha sido el curso de la historia, que haya marcado un hito, o que haya representado una época o la haya iniciado. Nosotros hablamos de vapor como una cosa más y sin darle mayor trascendencia. Pero si uno mira un poco más en detalle la historia, la aparición del vapor como fuente de energía marcó un cambio copernicano en el curso de la historia. Cuando surgió el vapor como fuente de energía, y no sé si viene ahora el caso, pero es interesante saber cómo, por qué surgió, pero lo cierto es que alguien primero tuvo la idea y luego consiguió llevarla a la práctica y hacerla funcionar
logró que un elemento mecánico, una viga que giraba sobre un eje así en forma oscilante, pudiera ser movida por energía producida en una caldera que producía vapor. Es decir, la fuente primaria de energía estaba en el vapor. Eso significó un salto tan grande porque ese motor primitivo, que era muy grandote, era enorme, una de las réplicas reproduce ese motor, requería una construcción de más de 10 metros de altura. Era muy ruidoso, poco eficiente, pero lograba su objetivo. Pero muy rápidamente aparecieron los grandes pioneros en el origen del vapor, que lo fueron perfeccionando muy rápidamente. Todo el mundo moderno se basó en ese motor original monstruoso de 10 metros de altura que alguien había inventado. Entonces, toda esa transformación es lo que llamamos la primera revolución industrial. La primera revolución industrial inicia el origen de toda nuestra existencia actual. Sin ella, todo lo demás no hubiera existido. Por eso, no puedo decir que lo hice con ese sentido, pero haber recreado modelos movidos a vapor, supongo que, aún sin pretenderlo, es una especie de homenaje a ese elemento que permitió que hoy vivamos como vivimos. Más allá de los tiempos, el procedimiento es siempre el mismo. Suponiendo que ya está elegida la próxima pieza, la próxima réplica, lo primero que hay que hacer es tratar de averiguar todo lo que se pueda sobre esa pieza, ubicarle su contexto histórico, averiguar toda la información práctica de dimensiones, de datos, de construcción, ¿no? A veces es muy simple, otras veces no lo es, otras veces pude sacar mucha información, por ejemplo, en imágenes de YouTube, deteniendo una imagen, un video en la pantalla y midiendo. Una vez que uno reúne toda esa información, la recopila, establece las proporciones. Yo decía, bueno, acá veo que el alto es tantas veces el otro, establezco todas las relaciones. Con eso tengo que dibujar, que es la segunda etapa, hacer el dibujo del modelo. Cuando ya tengo todo el dibujo terminado, que inclusive el programa me permite ver si todo va a funcionar, porque puedo simular los movimientos de las partes, ver que ninguna se superpone con otra, porque a veces yo hago un diseño básico y luego descubro que este tornillo que yo pasaba por acá me atraviesa justo un bloque que estaba en el otro lado y no puede ser. Entonces, una vez que todo eso se ha limpiado, hay que hacer el plano de cada una de las piezas. Y con eso está toda la información preliminar, esos dos pasos: investigación histórica, realización de los diseños. Y ahí sí, ya uno entra al taller, empieza a buscar barras de bronce, de acero, placas, madera, todo lo que necesite, y hay que fabricar pieza por pieza. Ensamblar todo eso y rogar que funcione. Los modelos requieren muchísimo tiempo. Algunos modelos, muchos, han llevado 1 año y medio, más de 1 año, hacer un solo modelo. Para mí ha sido un disfrute hacerlos, y que lo mejor que le puedo desear a cualquiera no es darle un consejo, sino decirle, piénsenlo. Tiene que haber algo que los entusiasme, que les cree esa necesidad de hacerlo, ese gusto por hacerlo, la satisfacción que van a obtener. Y si eso es algo que como resultado final puede perdurar un poco más que todo lo demás tan efímero, va a ser muchísimo más grande. Mi agradecimiento al Poli es enorme. El Poli, en mi época en la escuela industrial, nos dio una base buenísima. Nos dio una base sobre todo en las materias fuertes, matemática, física, en el trabajo en el taller,
el hacer cosas en el taller, que nos sirvió muchísimo. Cuando egresamos del Politécnico, sin duda estábamos en condiciones de trabajar, de hecho que yo lo hice, de trabajar porque con los conocimientos que habíamos adquirido teníamos los suficientes elementos como para hacerlo. Todo lo que ha seguido después, incluso la universidad, se ha basado en los fundamentos que a nosotros y a mí me dio el Politécnico. Así es que hablar de mi agradecimiento al Politécnico por todo eso es superfluo, se da de por sí. Es una cosa absolutamente natural, siempre va a ser así, siempre lo voy a recordar, siempre yo me consideré una parte del Politécnico o un resultado del Politécnico. Que después de tantos años el Politécnico venga a mí para plantearme como todo esto que me están ofreciendo ahora, yo lo resumiría en una sola palabra, que es orgullo. A mí me llena de orgullo y de satisfacción todo esto que está pasando, y espero que a la gente que vea todo este material, por lo menos que les guste y que les produzca algún disfrute.